El CEO estaba observando. No podía creer lo que este trabajador hizo. Después del horario. Hay cosas que un CEO espera escuchar en una evaluación de desempeño, pero ver el nombre de un trabajador aparecer por razones que nadie podía explicar, eso era algo totalmente distinto. Ethan Cole se recostó en su silla, mirando fijamente los dos informes frente a él. Uno era del corporativo. Los números iban en alza, la eficiencia en camino, las pérdidas de inventario bajaban. El tipo de informe que debería relajar a cualquier CEO. El otro provenía de recursos humanos, y ese sí captó toda su atención. No era exactamente una queja formal, solo una nota adjunta a un archivo más grande, como un pensamiento de último momento. Algunos supervisores mencionan comportamientos extraños durante los turnos nocturnos. Un empleado, Luis Ramírez, supuestamente se queda hasta tarde todas las noches. No hay mala conducta, solo inusual. Inusual. Ethan odiaba ese tipo de lenguaje vago. Ya lo había visto antes. Vago significaba ignorado. Vago significaba que algo pasaba bajo la superficie y nadie quería profundizar. Siguió leyendo. Luis no era un problema. De hecho, su productividad era impresionante. Rápido. Constante. Cero errores. Nunca llegaba tarde. Jamás se reportaba enfermo. Si acaso, era demasiado perfecto. Pero algo no cuadraba. ¿Por qué alguien con un historial tan limpio también aparecía en una creciente pila de quejas sutiles? No necesariamente sobre él, pero sí sobre cosas que parecían girar a su alrededor. Un ruido nocturno aquí, un estante reorganizado que nadie reclamaba, señales de seguridad movidas, cámaras captando movimiento mucho después de haber terminado el turno. El estómago de Ethan se tensó. Había construido esa empresa con sus propias manos, en los días en que su equipo cabía en una mesa plegable, y las noches largas significaban compartir pizza y cargar camiones bajo la lluvia. Ahora tenía cientos de empleados, 5 centros de distribución y directores regionales que le enviaban informes pulidos, con gráficos sonrientes y lenguaje estéril. Pero los números no mienten, y su instinto tampoco. Abrió su cajón y sacó un archivo marcado como ingreso temporal. La última vez que lo había usado fue hace 2 años, cuando se infiltró para investigar a un gerente de almacén acusado de maltratar a madres solteras de su equipo. Esa experiencia cambió políticas, cambió la empresa. Tal vez era momento de hacerlo de nuevo. Al final del día, Ethan había despejado su agenda, llamó a una agencia de empleo y creó una identidad falsa. Daniel Hayes, un trabajador temporal nuevo tratando de salir adelante. El tipo de persona a quien nadie mira 2 veces. El tipo de persona que se mezcla fácilmente entre los pasillos del almacén sin levantar sospechas. Esa noche, frente al espejo, Ethan se veía distinto. Sudadera, botas de trabajo, jeans desgastados. Dejó crecer la barba incipiente y se colocó una gorra baja sobre la frente. Sus ojos, normalmente afilados con la confianza de la sala de juntas, ahora se veían más suaves, inseguros, curiosos. No sabía con qué se iba a encontrar, pero sabía algo con certeza. Algo no cuadraba, y si había más en Luis Ramírez de lo que decían los informes, lo iba a averiguar. Aunque eso significara volverse invisible otra vez. Lo primero que Ethan notó del turno nocturno fue lo silencioso que se sentía todo, y no de una manera pacífica. Había un zumbido constante en el almacén, ese tipo de ritmo mecánico que nunca se detenía del todo. Las cintas transportadoras hacían clic, los escáneres pitaban, y las carretillas elevadoras gruñían mientras se deslizaban por el concreto pulido. Pero debajo de todo eso, había una quietud, una especie de rutina fría, sin música, sin charla, solo personas moviéndose como engranajes, con la cabeza baja y los ojos cansados. Eran las 6:02 de la tarde cuando Daniel Hayes pisó el suelo de trabajo. Sin bienvenida, sin apretón de manos,
Solo una tabla con documentos empujada entre sus manos y un leve asentimiento del gerente nocturno, un hombre alto y calvo llamado Greg. «Zona 3», murmuró Greg, sin mirarlo apenas. «Vas a acompañar a Luis. Está en recepción». Ese nombre le cayó como un golpe, pero Ethan mantuvo una expresión neutra. Siguió el plano en la hoja entre pasillos de estanterías gigantes, pasando por palets de cajas selladas y zonas marcadas, con franjas amarillas de precaución, hasta que lo vio. Alguien ya sumido en el trabajo, deslizando una caja en su sitio con una precisión casi mecánica. Luis Ramírez. Parecía más joven de lo que Ethan esperaba. Tal vez unos veintitantos. Complexión delgada, mangas remangadas, cabello oscuro recogido hacia atrás de manera informal. Su chaleco de seguridad colgaba ligeramente de un hombro y había una intensidad tranquila en cada uno de sus movimientos. Nada de pasos innecesarios, nada de dudas. Ethan se acercó con cautela. Greg dijo que te buscara. Soy Daniel». El nuevo Luis echó un vistazo por encima del hombro, asintió y señaló un palet vacío. «¿Alguna vez has trabajado en salidas?» «No, la verdad no», mintió Ethan. «Perfecto. Te enseño». Y eso fue todo. Sin charla casual, sin curiosidad, solo trabajo. Luis se movía rápido, pero no de forma descuidada. Explicaba todo a medida que avanzaba. Cómo escanear los códigos en bloques, cómo revisar etiquetas dañadas, cómo apilar las cajas más pesadas abajo y distribuir el peso para el cargado. Nunca alzaba la voz, nunca dudaba en una palabra. Pero lo que más destacaba no era cómo trabajaba, era cómo lo trataban los demás. Algunos asentían cuando él pasaba, pero nadie se detenía. Nadie bromeaba con él. Nadie lo llamaba por su nombre. Era como si existiera en una capa distinta del almacén, visible, pero nunca realmente notado. Más tarde esa noche, durante el descanso de 15 minutos, la mayoría de los trabajadores se reunió cerca de las máquinas expendedoras y las mesas plegables junto al muelle. Ethan se sentó en una caja cercana, fingiendo mirar su teléfono, mientras mantenía a Luis en el rabillo del ojo. Luis no se sentó. Caminó detrás del pasillo de almacenamiento, recogiendo en silencio envoltorios y bridas desechadas que otros habían dejado. Ajustó un cono de seguridad suelto y lo colocó correctamente. Luego se agachó para revisar el freno de una transpaleta, algo que nadie notaría, mucho menos arreglaría durante un descanso. Ethan lo observó fijamente. Eso no era comportamiento normal. Luis no solo estaba haciendo su trabajo, estaba haciendo todo, en silencio, en segundo plano, cuando nadie lo veía. Después del descanso, volvieron al trabajo. Luis no hablaba a menos que fuera sobre la tarea en cuestión, pero algo en su mirada le decía a Ethan que ese silencio era aprendido. No era timidez, era protección. Al final del turno, a Ethan le dolían los brazos. La espalda le palpitaba. Pero Luis seguía firme, seguía en movimiento. Cuando se cargó el último envío y los demás registraron su salida, Ethan fingió ajustarse las botas mientras miraba desde detrás de una columna. Luis no se fue. Tomó una linterna del estante de herramientas, caminó hacia el pasillo de mantenimiento restringido y desapareció de la vista. Sin dudar, como si lo hiciera todas las noches. Las cosas más reveladoras no ocurren durante la jornada laboral, ocurren cuando todos los demás ya se han ido. Ethan esperó junto al reloj de fichar, fingiendo enredarse con los cordones de sus botas, los ojos alternando entre la salida lateral y el pasillo donde Luis había desaparecido. Uno a uno, los demás del turno nocturno se marcharon, riendo suavemente, marcando su salida con rostros cansados, algunos quejándose del tráfico. Pero Luis no regresó. No de inmediato, y Ethan lo supo, en lo más profundo, que no lo haría. Pasaron 10 minutos, luego 15. El almacén estaba casi en silencio ahora, el zumbido de las máquinas desvaneciéndose mientras las luces se apagaban zona por zona.
El aire se sentía más denso, más honesto. Era como si el edificio por fin respirara sin todo el ruido. Ethan se puso en marcha. Siguió el pasillo por donde Luis había ido, caminando en silencio junto a conos de seguridad y armarios de conserjería cerrados. Esa parte del almacén era más antigua, algo olvidada. La pintura se descascaraba en las esquinas. Un grifo con gotera marcaba el ritmo con su goteo constante. No había cámaras allí. Ethan se había asegurado de eso cuando revisó el plano del edificio días atrás. Era una zona muerta, y fue allí donde lo encontró. Luis estaba en un pequeño espacio de mantenimiento, a medio iluminar, de unos 3 metros de ancho. Parecía una sala de suministros vieja, apenas usada. El polvo cubría las paredes. En el centro, Luis estaba arrodillado junto a una transpaleta rota, con herramientas esparcidas a su alrededor. Una linterna se mantenía de pie dentro de un vaso plástico, proyectando sombras largas por toda la habitación. Trabajaba en silencio, concentrado, con manos firmes. Ethan se mantuvo fuera de vista, con el corazón latiendo con fuerza. Eso no formaba parte de su trabajo. Nadie le había pedido que lo hiciera. No había orden de trabajo, ni ticket de reparación. Y sin embargo ahí estaba, en su tiempo libre, arreglando equipo de la empresa a mano, como si fuera algo natural para él. Luis ajustó un perno, probó la rueda, la apretó de nuevo. Luego se levantó, se secó el sudor de la frente y miró a su alrededor. Tomó un trapo y limpió una sección de la pared. No porque estuviera sucia, sino porque le molestaba verla así. Luego sacó una libreta del bolsillo trasero, anotó algo dentro y la guardó nuevamente. Ethan retrocedió con cuidado, se deslizó detrás de una fila de contenedores y esperó hasta escuchar a Luis marcharse. Cuando salió, Luis ya no estaba. Sin coche, sin ruido, como si se hubiera desvanecido. Ethan se quedó de pie bajo las luces del estacionamiento, el aire frío empañando su respiración. ¿Qué era esto? Todavía no lo entendía. Luis no se quedaba hasta tarde por dinero. Ese turno no tenía horas extras. No estaba registrado. No reportaba esas reparaciones a nadie. No había elogios, ni incentivos, ni reconocimientos. Y eso era lo más extraño. No estaba tratando de ser notado. Simplemente lo hacía. Ethan se sentó en su camioneta durante un buen rato antes de arrancar. Sus pensamientos daban vueltas sin fin. Un hombre que trabaja así, en silencio, tiene una razón, algo profundo, algo personal. Nadie esconde ese tipo de esfuerzo, a menos que haya sido ignorado antes, o castigado por preocuparse demasiado. Fuera cual fuera la razón, Ethan sabía una cosa. No acababa de encontrar a un buen trabajador. Había encontrado un misterio, y era hora de profundizar. Ethan llegó temprano la noche siguiente, horas antes de su turno programado. El sol aún no se había puesto, y el estacionamiento del almacén estaba casi vacío. Solo unos cuantos camiones aparcados a un lado, una puerta de carga abierta y el zumbido mecánico proveniente del interior. Escaneó el lugar. Ninguna señal de Luis. Entró por la parte delantera con un bostezo forzado y un termo de café barato de gasolinera, mezclándose como un trabajador nocturno, más que simplemente había llegado demasiado pronto. Nadie le hizo preguntas. Perfecto. La zona 3 seguía oscura. También los pasillos detrás de ella. Pero al girar la esquina cerca del armario de mantenimiento, lo vio. El leve resplandor de una linterna bajo una puerta entreabierta. Luis ya estaba allí, más temprano que nadie. Otra vez. Ethan no se movió de inmediato. Se agachó en silencio y esperó, escuchando. Adentro, Luis tarareaba suavemente para sí mismo, apenas audible. Se oía el roce del metal contra metal mientras trabajaba en algo. Un pequeño gruñido, un clic, luego silencio. Ethan se acercó un poco más y miró por la rendija estrecha de la puerta. Luis estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo. Frente a él un panel eléctrico desarmado. No estaba adivinando,
Sabía lo que hacía. Las herramientas estaban alineadas en filas ordenadas a su lado. Sus movimientos eran fluidos, precisos, como alguien que había estudiado, practicado, lo había hecho antes. A su lado, pegado al interior de la puerta del gabinete, había un trozo de papel doblado. Ethan entrecerró los ojos. No era una orden de trabajo ni un diagrama de cableado. Era una lista de verificación, escrita a mano, pulcra. Reemplazar fusible, hecho limpiar puntos de contacto, hecho probar voltaje del panel, pendiente, etiquetar cables, otra vez, no olvidar. Cada línea tenía fechas anotadas. Ethan vio actualizaciones pequeñas, día por día, durante 2 semanas. Luis había estado haciendo esto por días, y nadie lo sabía. Ethan retrocedió, atónito. Esperaba esfuerzo, tal vez incluso una dedicación silenciosa. Pero esto era organizado, consistente, intencional. Luis no solo arreglaba cosas en secreto, estaba manteniendo por su cuenta toda una parte del sistema del almacén, fuera del horario, sin reconocimiento. ¿Por qué? Esa pregunta se le quedó clavada a Ethan en el pecho, mientras se escabullía de nuevo al área principal, fingiendo revisar unos palets entrantes justo cuando empezaban a llegar los demás para el turno. Greg le dio un breve asentimiento, tabla en mano, gritando instrucciones sin siquiera hacer contacto visual. Luis llegó unos minutos más tarde, con sudor ya en la frente. Ethan lo observó tomar su escáner como si nada hubiera pasado. Nadie dijo una palabra. Nadie notó nada. O tal vez sí, y simplemente no les importaba. A mitad del turno, una carretilla elevadora se detuvo cerca de la zona 2. Emitió un chirrido metálico antes de que el motor se ahogara y muriera. El operador bajó sacudiendo la cabeza. Esta chatarra lleva semanas haciendo lo mismo. Greg lo descartó con un gesto. Etiquétala y déjala ahí. Mantenimiento la verá la próxima semana. Pero Luis ya estaba caminando hacia ella. Se agachó, miró debajo, dio 2 golpecitos en el costado de la tapa del motor y luego sacó una herramienta del bolsillo de su chaleco. En cuestión de minutos, tenía el panel abierto y estaba ajustando algo en su interior. Ethan estaba cerca, fingiendo reorganizar una caja, observando. Luis cerró el panel, probó el encendido. Funcionó. El operador parpadeó. ¿Qué demonios? Luis simplemente asintió y regresó a su estación. Sin crédito, sin agradecimiento. Solo volvió al trabajo. Ethan sintió algo agitarse en su pecho. No era solo admiración, era incredulidad. Luis no esperaba permiso para mejorar las cosas. Ya lo estaba haciendo, y nadie lo sabía. Algunas personas trabajan por un sueldo, otras trabajan como si estuvieran protegiendo algo. Esa noche, Ethan no pudo dormir. Seguía pensando en la forma en que Luis se movía, la calma confiada con la que arregló esa carretilla, la lista de verificación escrita a mano, pegada dentro del panel eléctrico, la forma en que nunca dudaba en ensuciarse las manos, incluso cuando nadie se lo pedía o se molestaba en notarlo. Eso no era solo iniciativa, era propósito, y Ethan necesitaba entenderlo. Al día siguiente, volvió al almacén antes del atardecer, esta vez por la parte trasera. Llevaba una libreta pequeña, fingiendo tomar notas de su capacitación, pero en realidad estaba mapeando los movimientos de Luis. ¿A qué hora llegaba? ¿Qué herramientas usaba? ¿A dónde iba cuando nadie lo veía? Y lo más importante, ¿qué partes del almacén no cubrían las cámaras de seguridad? No fue difícil notar los puntos ciegos. Luis los conocía bien. Se movía por ellos con naturalidad, esquivando estanterías, deslizándose por rincones oscuros entre las zonas de carga. El hombre no se escondía porque hiciera algo mal. Se escondía porque nadie jamás se había molestado en preguntar qué era lo que hacía bien. Esa noche, Ethan se quedó aún más tarde. Esperó hasta que el último trabajador se marchó, hasta que las luces del almacén bajaron a modo nocturno y el zumbido de las carretillas fue reemplazado por el leve murmullo del silencio. Y entonces lo siguió.
Luis se había deslizado hacia el extremo oeste del edificio, cerca del antiguo área de preparación de inventario, casi sin uso hoy en día. Ethan se escondió detrás de una columna de acero, asomándose con cautela, conteniendo la respiración. Lo que vio lo dejó helado. Luis estaba en medio del espacio abandonado con un balde de herramientas a sus pies. Esta vez no estaba reparando algo. Estaba limpiando. Una escoba industrial en una mano, un trapo en la otra. Limpiaba paneles, barría detrás de palets polvorientos, recogía bridas rotas del suelo y las echaba en una bolsa de basura que había traído él mismo. En una esquina, se arrodilló junto a un viejo gabinete de extintores y lo abrió lentamente, revisando el medidor. Sacó una pluma y anotó algo en un pequeño cuaderno de registro. No era de la empresa, era suyo. Ethan dio un pequeño paso adelante, apenas respirando. Luis se movía como un hombre con una misión. Calculado, metódico, constante. No recortaba pasos, no se apresuraba, y cada movimiento decía claramente una sola cosa. Esto me importa. Eventualmente, Ethan dio un paso más, su bota raspando contra un palet. Luis se giró bruscamente, con los ojos muy abiertos por medio segundo antes de reconocerlo. «Daniel», dijo con cautela. Ethan no fingió esta vez. Dio un paso al frente, con las manos levantadas, la voz serena. «No estoy aquí para meterte en problemas». Los hombros de Luis seguían tensos. «Entonces, ¿por qué me estás siguiendo?» Ethan hizo una pausa. Luego dijo la verdad. «Porque he visto cómo trabajas. He visto lo que arreglas, lo que limpias, lo que proteges. Y nada de eso está en tu horario». Luis bajó la mirada, luego volvió a alzarla. «¿Y qué? ¿Vas a decirle a dirección que he estado haciendo trabajo extra fuera de horario?» «No», respondió Ethan suavemente. «Estoy tratando de entender por qué». Luis vaciló, y luego, lentamente, respondió. «Mi papá trabajaba en la planta de North Haven. Hace 2 años. Falló un seguro de seguridad. Nadie lo detectó. Se resbaló con un derrame que nadie limpió. Se rompió 2 costillas. Se lastimó la espalda. No pudo volver a trabajar. Le pagaron y lo mandaron a casa». Ethan se mantuvo inmóvil, escuchando. Nadie fue despedido. Nadie arregló el sistema. Así que cuando conseguí este trabajo, pensé, si puedo evitar que una persona se lastime, si puedo detener una cosa antes de que salga mal, tal vez pueda dormir mejor. Luis se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. «Pero no se trata de crédito. No me importa si alguna vez lo notan. Solo no quiero que lo que le pasó a él le pase a otro». Ethan sintió un nudo subirle por el pecho. Esto no se trataba de sobresalir. Era protección silenciosa. Y Luis lo hacía con herramientas que había comprado él mismo, en horas que nadie le pagaba, mientras otros se reían de las carretillas averiadas y pasaban la culpa. Ethan lo miró, ya no solo como trabajador, sino como un hombre que, en silencio, mantenía unido algo que todos los demás habían olvidado. Algunos hombres hablan con palabras. Luis hablaba con acciones y decían más que 1000 correos corporativos. El almacén se sentía más pesado después de esa noche. Ethan volvió la noche siguiente con una nueva perspectiva. Cada pitido de un escáner, cada paso que resonaba en el concreto, ahora lo veía diferente. Las grietas estaban por todas partes, herramientas fuera de lugar, cables colgando cerca de las bahías de carga, carretillas con luces de advertencia ignoradas, procedimientos de seguridad escritos en carteles que ya nadie leía. Y sin embargo, mientras el sistema se tambaleaba bajo su propio descuido, un solo hombre lo había estado manteniendo unido con bridas, notas escritas a mano y pura determinación. Luis Ramírez. Ethan lo vio cerca de la zona 4, ayudando a un nuevo empleado temporal a manejar un envío mal etiquetado. Lo guiaba con paciencia, corrigiéndolo sin arrogancia, y luego corría de vuelta a su propia zona para mantenerse al ritmo.
siempre en movimiento, siempre limpiando desórdenes que no eran suyos. Ethan tomó una decisión. Durante el descanso, lo alcanzó en un rincón tranquilo de la sala de descanso, donde la luz parpadeaba encima sin que nadie lo notara. Luis estaba sentado sobre una caja, comiendo arroz simple de un recipiente de plástico, como cada noche, sin snacks de la máquina, sin café. Ethan se sentó frente a él. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó en voz baja. Luis no levantó la vista. No deberías haberme seguido. Lo sé, admitió Ethan, pero me alegra haberlo hecho. Luis finalmente levantó la mirada. ¿Por qué? Porque llevo 10 años dirigiendo esta empresa, dijo Ethan con cuidado, y pensé que sabía qué la hacía funcionar. Los sistemas, los números, los informes. Pero anoche me di cuenta de que hemos construido una cultura entera basada en la velocidad, no en el cuidado. Luis no dijo nada, pero su mirada se mantuvo fija en la de Ethan. No estoy aquí para hacerlo sobre mí, añadió Ethan. Solo quiero entenderte. ¿Qué impulsa a alguien a llegar antes, quedarse después, arreglar cosas en silencio? Pudiste haber pedido reconocimiento, pudiste haber reportado los problemas, pero no lo hiciste. Luis se encogió de hombros. He visto lo que pasa cuando la gente pide. Recursos humanos lo archiva, luego lo olvida. La gerencia se encoge de hombros, o le echan la culpa a otro. Pero si yo lo arreglo, nadie sale herido, y nadie tiene que cargar con la culpa. Ethan se inclinó un poco hacia él. Esa no es una carga que debas llevar tú. Luis miró sus manos, callosas, marcadas, firmes. No lo veo como una carga, dijo. Lo veo como mi parte. Todos los demás hacen la suya. Esta es la mía. No necesito agradecimientos. Solo necesito saber que la gente en este piso llegue a casa entera. Las palabras golpearon fuerte a Ethan. Esto no era desesperación silenciosa. Era integridad silenciosa. Del tipo que se predica en carteles motivacionales, pero que pocos viven. Quiero mostrarte algo, dijo Luis de pronto. Ethan parpadeó. ¿Qué? Después del turno. Quédate. Y con eso se levantó y volvió al trabajo como si nada hubiera pasado. El resto de la noche pasó en un suspiro. Ethan apenas prestó atención a las cajas que escaneaba. Pensaba en todo. La historia de Luis, su padre, los problemas de seguridad que no se habían reportado, los puntos ciegos en los protocolos. Pensaba en cuántos trabajadores podrían estar cayendo por esas mismas grietas, sin alguien como Luis para atraparlos. Cuando terminó el turno, los demás se marcharon, cansados y medio dormidos. Ethan se quedó. Luis apareció entre las sombras cerca del pasillo trasero. Le hizo un gesto y lo condujo más allá de la zona común, por un camino de mantenimiento que Ethan aún no conocía. Luego se detuvo frente a una puerta de metal. Sacó una llave. Adentro había una pequeña habitación. No figuraba en ningún plano, sin rótulo, probablemente usada como almacenamiento en el pasado. Pero Luis la había transformado en algo más. Había carpetas en estanterías, cada una etiquetada por mes, todas llenas de registros de inspecciones de equipos, notas informales de seguridad y listas de verificación. En la pared, un mapa dibujado a mano de toda la instalación, marcado con puntos rojos, zonas de peligro potencial, áreas que las cámaras no alcanzaban, fugas, cables sueltos, suelo irregular. Era un centro de mando de seguridad, construido por un solo hombre, en silencio. Ethan entró y se quedó mirando los detalles. ¿Tú hiciste esto? Luis asintió. Lo empecé después de mi primer mes aquí. Supuse que nadie más lo haría. Ethan giró lentamente, absorbiéndolo todo. No solo había descubierto un secreto, había entrado al corazón palpitante de un sistema roto y encontró a su conciencia trabajando horas extra. Algunas empresas construyen sistemas para rastrear el rendimiento, pero el mejor trabajo suele ocurrir muy lejos de todo lo que una hoja de cálculo puede medir. Ethan permaneció en el centro de aquella habitación diminuta más tiempo del que pensó.
rodeado por el peso de lo que Luis había creado. No solo un sistema, sino una salvaguarda, un muro contra todo lo que los procesos oficiales no habían detectado. Marcadores rojos, diagramas, notas escritas con letra de imprenta clara. Era más organizado que la mayoría de los archivos reales del Departamento de Seguridad que Ethan había visto. Y todo fue construido en secreto, por un hombre, para todos los demás. Esa realización se le quedó clavada a Ethan como una piedra en el pecho mientras conducía de regreso a su hotel en las primeras horas de la mañana. No durmió. No podía. Seguía imaginando los puntos rojos en el mapa del almacén, la rutina silenciosa, la forma en que Luis se había metido en las grietas que nadie más quería mirar. No porque le pagaran por hacerlo, sino porque se negó a mirar hacia otro lado. Al mediodía, Ethan ya había llamado a su equipo ejecutivo, sin reuniones, sin memos, solo una orden sencilla: liberen mi agenda. Reservó un vuelo de regreso a la sede, pasó el día revisando protocolos internos de seguridad y pasó la noche hurgando en cada registro de Area R, H relacionado con la ubicación de Luis. Lo que encontró le hizo apretar la mandíbula. Había informes, incidentes menores, equipos fuera de lugar, varios casi accidentes, una acumulación de mantenimiento de 3 meses, notas sobre equipos nocturnos con poco personal, pero nada escalado, sin seguimiento, sin medidas correctivas, solo casillas digitales vacías marcadas como resuelto. Para relatos que emocionan, sorprenden y dejan huella, suscríbete